Padre del Señor, muy buenas noches. Dios me los bendiga en esta noche. Vamos a seguir profundizando en el conocimiento de la palabra del Señor. En esta temática escatológica que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ya son prácticamente 9 semanas, ¿no?, que estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos entrando a la clase número 9, ¿no? Y yo creo que va a ser un tiempo de mucha bendición también el que vamos a invertir el día de hoy. Hoy día con el tema la cena de las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Nuestra base de doctrina va a ser Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer del versículo número 1 hasta el versículo número 10. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, vamos a estudiar entonces la palabra de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas, a todas mis alumnas y alumnos igualmente, y a usted que nos sigue también en esta red. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por el tiempo que vamos a tomar en esta noche, Señor, para estudiar la palabra, meditarla, Señor amado, acerca de este tema, las bodas del Cordero. Dios mío, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabes que nosotros nos preparamos para servirte mejor y queremos hacerlo con excelencia. Yo te doy gracias, Señor, y pongo todo este tiempo en tus manos, Señor, y oro por los que nos siguen a través de las redes también. Gracias te doy, Padre Celestial. Hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, estudiaremos el misterio de las bodas del Cordero. Algunos postulados importantes que tenemos que establecer, definir con claridad. Número 1, Cristo el Cordero, el novio. Alabado sea el Señor. Las Escrituras relatan que el novio es Cristo. Alabado sea el Señor, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es lo primero que tenemos que saber en relación a la Escritura. Pero para esto vamos a ir al libro de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, que dice así: Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este texto es importante, ¿no?, para poder establecer, ¿no?, que el novio, el esposo, es Cristo. También en el libro de Efesios, capítulo 5, del versículo 25 al 27,
encontramos una descripción muy interesante. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Importante, yo quiero establecer un principio importante, ¿no?, en la Escritura, que dice el versículo 27, ¿no?, para presentársela a sí mismo, ¿no?, hablando de la iglesia. En el mismo capítulo 5, 28 muestra las características notables de la iglesia, ¿no?, una iglesia pura, sin mancha, inmaculada. Alabado sea el Señor. En las bodas del Cordero se define las bodas del Cordero, vamos a tomar ese nombre. Pero para esto, para entender un poco el porqué, las bodas del Cordero, el Cordero inmaculado, sin pecado. Pero vamos a ver lo que dice el profeta Juan el Bautista en el capítulo 1 de Juan, versículo 29. 1:29. Juan el Bautista, en relación a Jesús, cómo lo identifica y cómo la palabra lo identifica igualmente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y es importante definir lo siguiente, ¿no? Porque cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, pues intrínsecamente lo estamos haciendo al Cordero. Y una de las cosas que empezamos a desarrollar en nuestros corazones es un profundo amor. Es un amor muy intenso por ese Cristo glorioso, por ese Cordero amado. Alabado sea el Señor. Y establecemos, ¿no?, una relación de sentimiento y de amor muy profundo con Él. Sabemos con mucha claridad y sencillez quién es el novio. Es Cristo. Pero la pregunta es, ¿no?, y eso vamos a ir definiendo poco a poco, aunque ya tenemos una idea desarrollada de quién es la novia, ¿no? Estamos mencionando a la iglesia. Hablando de las bodas del Cordero y de la cena del Señor, podemos decir lo siguiente: todos los que seguimos a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaremos en esta gran fiesta en el cielo. Todos aquellos que hemos dedicado nuestra vida en un servicio genuino, verdadero, para con Dios, estaremos en este acontecimiento, estaremos en esta gran fiesta en el cielo. Todos los creyentes de todas las épocas estaremos con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo para celebrar este acontecimiento glorioso. Ahora, en los primeros versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, lo que quiero establecer y definir es esa gloriosa alabanza que se empieza a describir en los primeros versículos, para ser más claro y exacto, del versículo número 1 al versículo número 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 19. Pero vamos a ir paso a paso leyendo los primeros versículos, 1 y 2. Después de esto, Apocalipsis 19, versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, que significa alabado sea el Señor. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella, ¿no? Acá lo que vemos es una alabanza por esa salvación maravillosa. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es poder comprender, aunque acaba en la revelación de Apocalipsis vemos que esto va a ser algo glorioso, pero qué hermoso es entender lo siguiente, ¿no? De que esta salvación por la cual es glorificado nuestro Cristo en el cielo está a nuestra merced.
Claro, es cómodo pensar en nosotros, ya somos salvos, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Pero yo miro con esperanza y me refiero a esa gran multitud de hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que no tienen a Cristo, que no conocen a Dios. Pero podemos mirar con esperanza, ¿no? Pero en el contexto de Apocalipsis, lo que estamos viendo aquí es una alabanza por la salvación. Jesucristo pagó un precio por cada uno de nosotros. Pero también vemos, ¿no?, una alabanza por su justicia, por la justicia que Él estableció en la tierra contra aquellos pues que le dieron la espalda, que lo rechazaron y que blasfemaron su nombre y que incluso corrompieron sus vidas, ¿no?, con la idolatría y los pecados de la gran ramera, ¿no?, la fornicación espiritual que hemos estudiado ya en un tema anterior. Una segunda aleluya encontramos en el versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, que significa alabado sea el Señor. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Aquí es un aleluya por la victoria extraordinaria, grandiosa, porque Él aplasta la rebelión humana, hace justicia. Los juicios del Señor son verdaderos, como dice el verso 2, ¿no? Y hay una alabanza por ese triunfo maravilloso, glorioso. En el versículo 4 dice, Apocalipsis 19:4 dice lo siguiente: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, un reconocimiento a Dios. Algo parecido, ¿no?, a lo que sucede en el tiempo presente, aunque en este contexto pues va a ser algo permanente, va a ser una alabanza de gloria permanente, eso vamos a hacer, pero es como cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros cantamos y expresamos nuestra gratitud y nuestro amor y nuestra generosidad para con Dios por lo que Él es y por lo que Él hace y por lo que ha hecho y seguirá haciendo por nosotros y por la humanidad, porque miramos con esperanza. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén. La palabra amén significa así sea. Aleluya, alabado sea el Señor. Este aleluya es por su soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos del reconocimiento por el gobierno que Él establece en nuestros corazones y en nuestras vidas, que nos lleva en un futuro a una eternidad con Dios. Que por cierto, este tema quizás para algunos pueda sonar incierto, porque algunos no tienen la seguridad ni la certeza de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero cuando tú rindes tu corazón, cuando tú reconoces tu condición como pecador y te das cuenta, ¿no?, de que hay una salvación a vuestra merced y tú tomas la decisión y tú puedes experimentar el nuevo nacimiento y una vida nueva, es extraordinario, es la salvación. Una de las razones por las cuales mi Señor Jesucristo fue a la cruz fue por nosotros, para que a través de su sacrificio, muerte y resurrección, nosotros podamos tener la seguridad de la salvación. Es algo extraordinario que Dios quiere que tú puedas disfrutar. En este contexto se está alabando al Señor por esa soberanía, por esa grandeza. Es un reconocimiento a Dios por lo que Él es. Alabado sea el Señor. En el versículo número 6 dice así: y oí como la voz de una gran multitud y como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, ¿no? Sabemos que uno de los atributos de Dios es la omnipotencia. Nos podemos preguntar, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo cierto que la Biblia dice que para Dios nada es imposible, ¿no? En Lucas 1:37 así lo enseña. Para Dios nada es imposible. La palabra que encontramos aquí, todopoderoso, en el griego es pantocrátor, todopoderoso, ¿no?, en una dimensión sublime de poder extraordinario. Por eso uno cambia. Hay muchas personas
que no se explican cómo Dios puede cambiar y transformar a una persona que quizás estuvo en las drogas, o quizás era un idólatra recalcitrante, o quizás un mal hablado, o un sinvergüenza, un mentiroso. Y de pronto esa persona tiene un encuentro con Dios, o como en el caso de Saulo de Tarso, en Hechos 9, un perseguidor de la iglesia, un criminal en potencia que consentía en la muerte de los cristianos, que perseguía a los cristianos con plenos poderes otorgados por los sacerdotes, que iba a sus casas y los sacaba con una crueldad despiadada y los llevaba a la cárcel. Pero ese hombre, Saulo, en el capítulo 9 de Hechos, tiene un encuentro con Cristo. Y una de las cosas que se reconoce en este aleluya, en este alabado sea el Señor, es ese poderío. Es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Alabado sea el Señor. Muchos fuimos desahuciados quizás por la ciencia médica. Otros quizás éramos prisioneros de la esclavitud de las drogas o del alcohol o de la delincuencia. En una vida totalmente perdida. Pero Dios, cuando se revela a la vida de una persona, es con un propósito. Es para que esa persona pueda encontrar en Dios su libertad. Es para que pueda encontrar en Dios esa verdadera libertad y pueda ser libre de esa esclavitud que trae el pecado. Entonces lo que se reconoce aquí, alabado sea el Señor, es esa alabanza, ¿no? Por ese poderío, pero también por esa comunión que Dios establece con su iglesia. Si hay algo que nosotros podemos decir con toda tranquilidad, con toda sinceridad, es que nosotros tenemos comunión con Dios. Tenemos paz para con Dios. Antes no. Cuando vivíamos sin Dios, no queríamos ni escuchar a Dios en algunos casos. En otros casos éramos indiferentes. O en otros casos engañados a nosotros mismos, muy religiosos. Creíamos en Dios, decir, ¿no? Pero nuestra vida decía todo lo contrario. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirles algo. En el cielo, todo será gloria y alabanza. Vamos a leer un texto en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo número 11. ¿Y por qué digo esto? Dice, vamos a leer el versículo 10 y versículo 11. Apocalipsis 7, versículos 10 y 11. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Una alabanza sublime. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Una alabanza gloriosa, maravillosa, extraordinaria. Dios nos está formando, preparando para ello. Quizás tú puedes decir, pero yo soy una persona ocupada, yo tengo muchos quehaceres que hacer, y claro que sí. Pero en lo profundo de nuestro corazón hay una alabanza para nuestro Dios. En lo profundo de nuestro corazón hay un reconocimiento por lo que Él es en relación a nosotros mismos. Él es un Dios amoroso. Él es un Dios preocupado por nosotros. Él es un Dios interesado, ¿no?, en sacarnos adelante del sinnúmero de vicisitudes que nos toca muchas veces vivir. Pero gloria al Señor. Él es el que pelea las batallas por nosotros. Abogado es para con nosotros. Es la persona más importante. Es el amigo fiel. Alabado sea el Señor. Vamos a hablar un poco acerca de la preparación de las bodas del Cordero. Pero para esto vamos a leer los versículos 8 y 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 19, que dice así. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es acciones justas. Alabados. 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La alabanza a Dios también será por esa victoria maravillosa, ¿no?, que Dios obtuvo en la cruz, pero también en nosotros.
El apóstol Pablo, cuando escribe su epístola a la iglesia en Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 57, él dice a la iglesia: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa victoria la obtuvo Él primero en la cruz, cuando llevó tus culpas, tus pecados, mis pecados, tus transgresiones, mis transgresiones, tus iniquidades, mis iniquidades. Él pagó el precio, Él venció para que tú y yo podamos ser más que vencedores, como dice la palabra en el libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué son las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero? Son dos eventos, gloria sea el Señor. Dios toma y hace uso de una figura en esta relación, en esta revelación, y es la figura del matrimonio. Esta es la figura principal de un esposo y de una esposa. Ahora, ¿quiénes estarán en esta boda? Principalmente tenemos que mencionar que será el esposo, Cristo Jesús. Diferente en el contexto de una correcta interpretación, diferente al matrimonio convencional, ¿no? Yo digo y enseño, principalmente tenemos que mencionar que Cristo será la figura principal. Y digo que es diferente al matrimonio convencional, ¿no? Cuando se casa una pareja, ¿no? En un matrimonio, la expectativa generalmente cae sobre la novia, ¿no? Y a veces el novio está ahí preocupado, esperando a que ahora llega la novia. Y como que de cierta forma, en un matrimonio convencional, es la novia, ¿no? La que capta la atención de todas las personas, de los invitados, de los familiares, todo. Pero en el contexto de la boda del Cordero no es así. Es Cristo Jesús quien captura la atención principal, quien capta, ¿no? Es la persona más esperada, ¿no? Y lógicamente, ¿no? También la futura esposa o novia. Ahora, ¿cuál es el nombre especial del esposo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como leíamos hace un instante en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y la razón de este nombre es porque Él fue amado por nosotros desde el primer día de nuestra conversión. Y vemos, ¿no?, que una de las cosas, por ejemplo, que se hacía en el antiguo pacto era poder sacrificar un cordero. Pero ese cordero tenía definidas las características, ¿no?, de pureza, de calidad. Era el mejor cordero, el más gordo, el más engordado, el más sano. Ahora, en el contexto de Jesús, un cordero sin mancha, un cordero puro, sin pecado. Esa era la condición que Dios estableció para poder quitar, de cierta forma, ese peso que muchos arrastran, que se llama pecado. Él pagó el precio para que muchos puedan, a través de su sacrificio, muerte y resurrección, obtener la salvación, obtener una transformación de vida y, lo más glorioso, una esperanza bienaventurada de cielos eternos. Mientras tanto, estamos acá trabajando, sacando adelante el hogar, la familia, estudiando, profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, invirtiendo tiempo en la escritura, porque este es parte de nuestro desarrollo ministerial, es parte de nuestro servicio para poder servir a la iglesia, para poder servir a nuestra comunidad con el mensaje de Dios. Y es importante, ¿no? La razón de este nombre es porque Él fue amado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El solo hecho de saber, ¿no?, el verdadero significado, la profundidad de este nombre, de por sí despierta en nosotros una simpatía generalizada por ese Cordero, que se fortalece cuando tú rindes tu vida y tu corazón al Señor, porque tú puedes entender y comprender ya con esa sensibilidad de reino, con esa dirección que el Espíritu Santo da, de que Él fue el que pagó el precio para que tú tengas esa vida. Como dice Efesios capítulo 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba hablando de una muerte espiritual. Hay mucha gente que se puede jactar: no, si yo no necesito a Dios, mira, acá yo estoy vivo, yo quiero hacer y puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero espiritualmente estás muerto por una simple y sencilla razón: eres esclavo del pecado. El pecado domina intrínsecamente tu vida, tu mente, tu cuerpo, tu ser.
Quizás para muchos pasa desapercibido. Quizás algunos pueden decir, pero yo soy una buena persona, pero yo soy un buen padre, no, pero yo soy un buen hijo. Y puedan evidenciar estos argumentos, ¿no?, en sus labios, pero en su vida propia, espiritualmente hablando, estás perdido. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no lo reconoces como tu Salvador, pues estás perdido. Y lo más triste, condenado a una eternidad sin Dios. Por esa razón, nosotros realmente nos preparamos para poder definir un camino a seguir. Y ese camino es Cristo. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. No solo el esposo, sino también la esposa, que es la iglesia de Jesucristo. Y esto es importante, ¿no? Este es el primer evento, las bodas del Cordero. Gloria sea el Señor. El segundo evento son la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, ¿no? El ángel habló, le dijo a Juan, ¿no?, en el contexto de la revelación, ¿no? Apocalipsis, significado revelación. Y el autor del libro Apocalipsis fue Juan, cuando estuvo, ¿no?, desterrado por su cristianismo en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos él recibe la revelación del Apocalipsis, y en este contexto el ángel, por eso dice el versículo número 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, los que son invitados, los que son convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Alabado sea el Señor. Una buena pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son los llamados o convidados o invitados a estas cenas de las bodas del Cordero? Bueno, aparentemente uno de los invitados principales es Israel, el pueblo de Israel, a quien Dios ha definido un plan de salvación, ¿no? Un plan de salvación que se va a dar forma en el tiempo de la gran tribulación, cuando Israel se vea que fue engañado por el anticristo, cuando empiece, ¿no?, esa persecución cruel y despiadada contra ellos, ¿no?, por el mismo anticristo, porque ellos se van a dar cuenta de que fueron engañados, pero ellos no van a sucumbir a todos los requerimientos, ¿no?, del anticristo en relación a la marca de la bestia, el 666. No, ellos van a huir. Ellos van a hacer todo lo posible. Muchos van a morir como mártires, pero Dios tiene un plan para ellos. Entonces, uno de los invitados a esta voz, Israel redimido, el Israel redimido que ha salido de la gran tribulación. Vamos a terminar mencionando los siguientes puntos y afirmaciones importantes. Primer punto, el esposo es Cristo. Es el primer punto importante y quiero leer una vez más, 2 Corintios, bendito sea el Señor, capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Alabado sea el Señor. La pureza tiene que ver con una condición del corazón. Un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo que fue rescatado de esa esclavitud del pecado, pero que ahora se consagra para vivir al Señor. Ahora se preocupa por hacer las cosas de la manera correcta. Y por eso el anhelo del corazón de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente para decir yo tengo el conocimiento, sino para poder realmente a través del conocimiento llegar a otras personas, sobre todo entendiendo, ¿no?, los tiempos que vivimos y los tiempos que han de venir, que para muchos no van a ser tiempos buenos. Lo puede ser para la iglesia en el arrebatamiento, lo puede ser para la iglesia en las bodas del Cordero, pero no para una humanidad que está viviendo de espaldas a Dios, que vive en un destino incierto,
que no tienen ninguna seguridad acerca de la relación de la salvación porque no la conocen, no tienen idea de lo que Dios ha hecho. Y muchos han caído en el pantano de la religiosidad y piensan que a través de sus obras humanas y terrenales ellos van a ganar el derecho al cielo, y no es así. La salvación no es por obras, como dice Efesios capítulo 2, es por gracia. El verso 8 dice que somos salvos por gracia, mediante la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 9 de Efesios 2, capítulo 2, verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero muchos en la religión, en la religiosidad, piensan que ya ganaron el derecho al cielo por sus obras. Y no es así. Fuimos creados, sí, para buenas obras. Claro que sí. Por eso el cambio, la transformación. Una vida diferente a la que vivimos. Punto número 2. La esposa es la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Los cristianos a través de todos los tiempos, que en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros, los que hayamos quedado, iremos con Él y estaremos con Dios siempre. Pero mientras tanto, estamos acá preocupados por el destino de la humanidad. Estamos acá preocupados por el destino de nuestros seres queridos que no tienen a Cristo. Estamos preocupados por esa gran multitud de personas que están en las drogas, en la delincuencia, en la prostitución, que están atados y encadenados en el sensualismo de este mundo. Y nos preparamos concienzudamente para poder llevar un mensaje de esperanza y salvación a ellos. Un mensaje ungido. No son palabras persuasivas de humana sabiduría, porque tiene que haber demostración de poder, de esa fe. La salvación es por fe. Alabado sea el Señor. El punto número 3, los invitados. No es solo la iglesia. Claro, la iglesia participa, ¿no?, de manera principal, ¿no?, el esposo, la esposa. Pero ¿y quiénes son? En el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y lógicamente los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, pues no son los que se casan, no son los invitados. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Israel y los santos del Antiguo Testamento. En segundo lugar, los muertos, ¿no?, los mártires en el tiempo de la gran tribulación. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y por último, los millares de ángeles, que serán testigos presenciales de esa grandeza. Ellos expresan un gozo sublime cuando un pecador se arrepiente. En su pureza y en su dulzura celestial, ellos se gozan, se regocijan cuando ven que un hombre que estaba prisionero del vicio, cuando ven que un hogar que se destruía es restaurado, cuando ven que muchos son rescatados, ¿no?, de esa vida vana, de esa vana manera de vivir, cuando ven que alguien que vivía en tinieblas ve la luz de Cristo. El Señor Jesús dijo en el capítulo 8 de San Juan, verso 12, Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz de la vida es la que nos conduce a esa eternidad con el Señor. Esa luz de la vida es la que trae y provoca un cambio extraordinario en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esa luz de la vida es la que está a merced de miles, de millones, de billones de personas que hoy día, en el tiempo presente, viven en tinieblas y en oscuridad. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Nosotros podemos ver hechos reales en un evento futuro, acontecimientos futuros. Vemos una revelación bíblica. Todo está escrito ya, de cómo ha de suceder. Como hemos estado estudiando, ¿no?, en toda esta serie de escatología bíblica, ¿no?, donde hemos estado profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no?, viendo los eventos que se han de acontecer en un tiempo futuro. Yo siempre digo lo siguiente, mientras hay vida y esperanza. Y qué linda esperanza, ¿no?, de que todo esto, claro, yo sé que el anhelo del corazón es irnos con Cristo y cuántos quisiéramos, ¿no? Es un sentimiento encontrado, ¿no?, irnos con Cristo, ya. Pero cuando vemos la condición del ser humano, cuando vemos la condición de nuestras familias y decimos, ellos
ellas todavía están perdidas, están en tinieblas, están en oscuridad. Entonces en nuestro corazón queremos llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. A mis alumnos y alumnos les digo, sigamos estudiando la palabra de Dios. Estamos prácticamente llegando al final de esta serie. La próxima semana estaremos finalizando esta tercera serie con el tema 10 y estaremos pues profundizando siempre en el conocimiento de la palabra de Dios. Ruego de todo mi corazón que la palabra de Dios no llegue vacía a tu corazón. Si tú de repente simpatizas con mi canal de YouTube, donde puedo traer una diversidad de temas, y quizás simpatizas, pero si te preguntara, ¿tienes a Cristo? ¿Eres salvo? Y quizás agachas la cabeza, te quedas cabizbajo, no tienes certeza, no tienes seguridad, pues Dios quiere que sí la tengas. Y quizás tú te preguntarás, ¿pero qué puedo hacer? Muy simple. Reconoce a Jesucristo en tu corazón. Acéptalo en tu corazón. Recíbelo en tu corazón como tu Dios único y suficiente Salvador. Pero para esto primero tenemos que decirle a Dios que nos perdone nuestros pecados. El gran problema de la humanidad es el pecado. El pecado que llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Muchos no tienen idea de lo que estoy hablando. Muchos, ¿por qué? Porque viven en un sistema religioso y piensan que la religión les va a salvar. La religión no salva. He escuchado decir, no, fuera de mi iglesia no hay salvación. Entonces, ¿qué lugar juega Jesucristo en el plan de salvación? Si tu iglesia es la que salva, son herejías, son mentiras, son engaños. Otros piensan que por sus obras, no, yo soy una persona buena, generosa, ¿no? Y tengo derecho al cielo. No es así. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Él murió para que tú tengas una oportunidad en Él. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero terminar orando por ti. No sé qué necesidad tú puedas tener en esta noche, pero yo quiero darte una buena noticia. Dios sabe lo que tú estás pasando. Mi hermana, mi hermano, usted amigo, joven, señorita, que quizás está siguiéndonos en esta noche y usted tiene una necesidad que quizás yo desconozco, quiero ser sincero, pero Dios no. Dios sí sabe lo que estás pasando. Quizás aquejada o aquejado por una enfermedad, quizás con problemas en casa, quizás hasta pasado por tu mente el suicidio. No lo hagas. Entrégale tu vida a Cristo. Te aseguro que Cristo llenará ese vacío que tú sientes. Él alegrará tu corazón y Él afirmará tus caminos en este diario caminar con Dios. Si tú quieres aceptar a Cristo en esta noche, yo quisiera hacer una oración por ti. Solamente repite una oración conmigo. Dile a Dios estas palabras. Padre celestial, oh Dios, hoy vengo a ti y reconozco que soy un pecador. Te agradezco de corazón por esta oportunidad que tú me das. Perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo en mi corazón como mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto y te reconozco como mi Dios, como mi libertador. Y te agradezco por esta oportunidad que tú me das. Yo quiero terminar orando por ti. Si tú necesitas de sanidad, si tú tienes un problema, pero has aceptado a Cristo, hay una esperanza que brota de tu corazón en este momento. Pero quiero orar por ti, Padre Celestial. Quiero orar por los que están en necesidad. Quiero orar por los que están padeciendo de una dolencia o enfermedad, Señor. Y quiero pedirte, Dios, que pongas tu mano poderosa, que traigas sanidad, que provoques un milagro en su cuerpo, oh Señor. Y también quiero orar por mis alumnas y alumnos, Señor amado, que estamos juntos estudiando la palabra de Dios. Bendice sus vidas. Señor, suple sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y también quiero orar por aquellas personas que van a ser predicadas por este ministerio, Señor.
Gracias, Dios del cielo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaremos la próxima semana regresando para seguir estudiando la palabra de Dios ya en nuestra última clase de esta tercera serie de escatología bíblica, profundizando en el conocimiento de la palabra del Señor. Quiero pedir mis disculpas si algunos de mis alumnos todavía no han recibido algunas evaluaciones, pero ya estamos agilizando para poder llegar con las evaluaciones y así poder seguir con el desarrollo de la temática y del estudio, coordinando siempre a través del trabajo que ustedes hacen. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones. Y a los que nos siguen a través de esta plataforma de Facebook, igualmente, ¿no? Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche. Muchas bendiciones. Adiós. Bendiciones.